Bueno, ya estamos de nuevo conectados, espero. Sí, ya estamos, ya, yo estoy. Guay. Bueno, pues nada, continuamos entonces. Bien, nos habíamos quedado ahí. Esto lo vimos en la vez anterior, cómo va influenciando esa precesión equinoccial con sus 4 grandes estaciones, los 4 signos fijos del zodiaco, que corresponden simbólicamente a los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Y cómo al moverse la Tierra en su movimiento de precesión a lo largo de varios años, pues ha ido desarrollando un comportamiento que históricamente lo tenemos reflejado. En la época de Tauro, como fue trasladándose a la era de Aries, hubo un comportamiento ahí determinado, a la era de Piscis, que fue la era última, que se basó sobre todo en la fe, en la creencia, en el dogma, y como al entrar en la era de Acuarios, pues pasamos de esa parte religiosa, minuciosa, religiosa por Piscis y minuciosa por Virgo, y pasamos para una época más global de Acuarios y de creatividad, que sería Leo. Es en la época en la que nos encontramos hoy en día y por lo tanto, por lo que estamos aquí sumidos en esta situación actual. A ver. Creo que estoy grabando, sí. Bien, seguimos en el avance. Vemos cómo las cosas se ensamblan, los símbolos se ensamblan, o sea, este es el símbolo que vemos de la Tierra, cómo se ensambla con ese otro símbolo, que es el del agua. O sea, la Tierra que asciende, el agua que desciende, y sale este símbolo universal. No responde al pueblo judío, porque ellos lo tienen en su insignia, pero es un símbolo antiquísimo. Y hay otros símbolos que también nos hablan, son mandalas que están, son emblemas parlantes que están ahí esperando a que les preguntemos para que ellos puedan responder. Si no preguntamos, no responden. Aquí estamos hablando de los 4 elementos y el 5.º elemento. O sea, los 4 signos fijos del zodiaco y el 5.º elemento, que sería el resumen de todos ellos. Sería el equivalente en la alquimia al éter. Tierra, agua, aire, fuego y lo etéreo, el éter, que está manifestado por la estrella de 5 puntas, 5 elementos, y que Leonardo da Vinci nos representó tan agradablemente en este símbolo del Vitruvio. Esto ya lo mostramos la otra vez, pues para entender mejor cómo está sucediendo este desplazamiento, y hay un símbolo, hay una operación matemática que podemos hacer para llegar a la conclusión que el año 2020 es el año en el que comienza la era de Acuarios con todo su empuje, y para que eso ocurra, pues tiene que haber un periodo de transición, o un periodo de confinamiento, que es más bien de retiro, pues para reflexionar qué es lo que vamos a hacer después. Veremos más adelante todo lo que las cuarentenas pues han representado a lo largo de la humanidad. Este es el gran reloj cósmico en el cual estamos ahí inmersos, o sea, el eje de la Tierra señalando ahora aquí, ¿verdad? El nacimiento de Cristo aquí estamos, año 2000, estrella polar. Veíamos en la presentación anterior que hace 2800 años la estrella polar era esta, en el zodiaco de Déndera, ¿os acordáis? Zodiaco de Déndera. Esta estrella era la polar, con lo cual nos da un indicativo. Este sería el eje de giro del eje de la Tierra. El eje de la Tierra está el eje imaginario y el eje de la Tierra desplazándose en centro a un eje. Entonces, al señalar aquí, y el zodiaco de Déndera nos estaba indicando
pues que fue o inspirado o construido, no se sabe qué. O sea, el caso es que la referencia es de hace 2.800 años, o sea, 4.800 años, 2.800 años antes de Cristo, 4.800 años atrás. Dendera en Egipto nos estaba indicando con ese zodiaco grabado en piedra que ellos estaban haciendo referencia a su momento. Si ahora hiciéramos un zodiaco y lo hiciéramos en piedra para que lo vieran las futuras generaciones, lo veríamos con la estrella polar aquí. Entonces las futuras generaciones sabrían que nosotros en esta época construimos esto. Todo lo que hubiéramos construido en esta época pues representaría nuestra edad. Hablábamos de una era interesante, la era axial. Karl Jasper, un filósofo alemán, hizo una indagación y vino a deducir, ensamblando acontecimientos, personas y geografía, como en un corto margen de tiempo, pues personajes interesantes aparecieron a lo largo de esta franja. Esta franja que representa desde Asia a Europa, ¿no? Aquí estaría Grecia y aquí estaría China, India, etcétera, ¿no? Es una franja de nacimientos de personajes insignes que están condicionando incluso nuestro momento actual. O sea, hay muchos movimientos actuales en la nueva era que están tomando de referencia a Lao Tse, a Buda, a los filósofos griegos, pues todos ellos han influido en nuestra ciencia, y desde la ciencia a la tecnología, nuestra filosofía, que estudiamos hoy en día todavía pues en las escuelas, ¿no? En los institutos, las universidades, estudiamos todavía los filósofos griegos como occidentales, pues, pero poco a poco se va introduciendo también el estudio de los filósofos orientales. Ya está dentro de las propias enseñanzas regladas, aunque todavía no se les hace mucho caso, ¿no? Porque son como gente de otro lugar, ¿no? Pero poco a poco van ganando, pues con su aporte, van ganando un sitio. Veíamos las olas que han ido sucediendo, una ola pequeña y una ola grande. Decíamos, la ola pequeña es la de Aquarius, la ola grande es la del Satyayuga. Aquarius incluido dentro del Satyayuga. Y ese oleaje, como ha ido transcurriendo, desde el teocentrismo, o sea, Dios como eje de la vida humana, como un Dios que está al margen, que está fuera, al antropocentrismo, o sea, el ser humano como la medida de las cosas, ¿no? Esto ha generado rechazo, claro, es normal, por parte de los teócratas que no han sabido asimilar el humanismo que se desarrolló en todos estos años por Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Giordano Bruno, Galileo Galilei, Kepler, todos grandes astrónomos, grandes filósofos e inventores incluso, como Leonardo da Vinci, que comienzan a desligarse de las creencias teocéntricas, a apoyar su confianza en que el ser humano tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. Esto a algunos les puede parecer raro, ¿no? Porque piensan que el ser humano es un niño que siempre tiene que ser salvado por alguien, ¿no? Tiene que haber un salvador. No hay salvadores, o sea, hay guías interesantes que nos sirven, pero ¿para qué? Para salvarnos a nosotros mismos. O sea, nadie te va a redimir, nadie te va a salvar, nadie te va a sacar de tus miserias. Te puede indicar el camino, pero el camino lo tienes que recorrer, tiene que recorrer cada uno. Eso es, bueno, está más claro que el agua, ¿no? Por más que bueno, pues no se admita en algunos sectores, ¿no? Bueno, pues vemos cómo vamos trasladándonos a una época donde el hombre se le supone que es libre por naturaleza y como libre, pues tiene que asumir también sus deficiencias, que no son errores, y también sus aciertos, ¿no? La Revolución Francesa pues marca el punto en el cual pues comienza a irse delineando lo que sería la era que está por venir, la era del Aquarius, con sus tres propuestas: libertad, igualdad, fraternidad. Una época de justicia donde lo importante es la felicidad, ya no el sufrimiento que nos enseñaron en las escuelas en la era de Piscis, en la era pasada, ¿no? Que había que sufrir, había que pasarlo mal, había que estar siempre haciendo algo aunque fuera inútil. Bueno, estamos pasando de eso y
nuestra búsqueda es la búsqueda de la felicidad. Aunque, bueno, la felicidad también tiene sus componentes, ¿no? Hay una forma de buscar la felicidad y otra de buscar el contentamiento, que son dos cosas distintas que veremos más adelante, veremos luego, un poquito más adelante. Bueno, teníamos el romanticismo como reacción también a una época demasiado racionalismo. Surge el método científico y vemos cómo la ciencia, pues de algún modo, es succionada, es acaparada por la tecnología. Ya vimos lo que ocurre cuando el miedo, porque en definitiva el problema de todo esto es el miedo. Cuando el miedo nos invade, pues hacemos cosas pues, que no nos dan felicidad a nosotros ni tampoco nos dan felicidad a los demás. En la era de Piscis, pues en eras pasadas incluso, pues teníamos siempre ha existido, ¿no? El paria, el trabajador, el obrero, la persona menos valorada, pero que sin embargo es la que nos facilita la vivienda, nos facilita el alimento, nos facilita el transporte del alimento. Es el obrero, el que siempre pues es el productor realmente. Son los que producen bienes para la subsistencia. Siempre hay un intermediario, ¿verdad? Lo ha habido, el señor feudal, el capitalista en nuestra época, que es el feudal de nuestro tiempo, ¿no? Pero estos personajes no son personas, o sea, no son personas, no son malas, o sea, no son personas, son también buenas por naturaleza, pero tienen un virus metido en el cuerpo, ¿no? El más miedoso es el que se pone aquí, como intermediario, ¿no? Para sustraer la riqueza del productor, del que lo produce. Entonces, lo que hay que eliminar no es a las personas, sino tratar de quitarles el miedo, porque quitándoles el miedo, estas personas también van a ser productivas, no van a ser, bueno, aprovecharse del esfuerzo ajeno, ¿no? Parásitos en definitiva, ¿no? No hay parásitos cuando el miedo desaparece. Bien, entonces, todo esto es producto del miedo, lo que veíamos antes, el mercantilismo, la corrupción, producto del miedo, y el miedo es producto de un ego que basa toda su vida en acaparar riqueza, o sea, tener más materia. Cuando la materia va a desaparecer, un día desaparece. Y estaremos siempre con el miedo de no tener suficiente. El materialismo se produce por el desconocimiento de que más allá de la parte material, nosotros somos una esencia pura, o sea, que no se puede contaminar por el miedo. Y de lo que se trata es que tengamos acceso a esa esencia pura, convirtiéndonos en unos seres humanos, no solamente en humanos, en humus o el producto del humus o de la tierra, sino seres humanos. El ser es la esencia y lo humano es la presencia. La presencia está destinada al cambio, aparecer y desaparecer, y el ser es la esencia, es lo que siempre ha sido, siempre será, y lo que nos puede quitar el miedo a la muerte, porque aquello que siempre ha sido y siempre será, no existe la muerte ahí, en ese campo. Entonces, la idea es que podamos tener eso, no como una creencia, sino como una vivencia, el ser. Y para eso existen ciertas herramientas que nos acercan a ese ser que está y es, más bien que está, no, es, porque el verbo estar es en lo humano, que es lo que está, y aquí es lo que somos. Ser y estar, dos verbos distintos totalmente. Aquí estamos y un día dejaremos de estar. Aquí somos y siempre hemos sido, siempre seremos. Entonces, todo lo que estamos indagando en este momento es para encontrar nuestra esencia, nuestro ser, y perder el miedo a la muerte, porque la muerte no existe. Siempre ha habido el rechazo a lo nuevo, lo tenemos hasta pues cuando somos niños y tenemos hermanos, ¿no? El hermanito que te puede destronar. Y bueno, siempre ha habido ese rechazo. Incluso ahora también en lo científico hay calificaciones que se hacen a otras corrientes que están apareciendo ahora y las tratan de pseudociencias o pseudomedicinas o pseudo algo, o sea, algo que no es cierto, ¿no?
no es el método científico. El método científico es investigarlo todo, cotejarlo todo, no negar nada, porque no hay nada que no sirva. Todo lo que aparece en la vida tiene su lugar. Lo único que hay que encontrarle cuál es ese lugar, que encaje dentro del contexto general. Nada se puede suprimir. La búsqueda del grial en las tradiciones del pasado sigue en nuestro momento presente, es la búsqueda de nuestro ser, no es un objeto. El grial es lo que representa la inmortalidad. Y en esa labor seguimos en buscar nuestro grial, nuestro santo grial. Santo no tiene nada a ver con lo religioso. Santo quiere decir, viene de secreto, sacro, o sea que todavía algo que nos es desconocido. Pero en el momento que lo hacemos conocible, deja de ser secreto. Aunque sigue siendo sacro, sigue siendo algo muy valioso, ¿no? Entonces, iniciamos la era del Aquarius en el año 1948, como vimos antes, y comienzan una serie de movimientos. En el año mayo del 68, en París, hay un gran movimiento juvenil. Los que tenían 20 años, 68 a 48, dan 20, aparecen las comunidades hippies con su propuesta de no hacer el amor y no la guerra. Tuvieron sus dificultades todos estos, hubo experimentos que fueron fallidos, pero no podemos decir que fueron fallidos. Han dejado una estela, han dejado algo que todavía hoy pues nos sirve, ¿no? Hay cosas a mejorar, no cosas fallidas. Bien, pues hablábamos también de que la partícula de luz ya ha sido fotografiada y tiene esta forma, interesante forma. Y hay una discusión, esto es Aquarius, ¿verdad? Que son dos ondas paralelas, ya no son dos peces que están confrontados, era de Piscis, era anterior, confrontación entre ciencia y religión. Ahora estamos buscando el paralelismo entre todo. Entonces hay un paralelismo también en la ciencia, o sea, hay una discusión si la luz, o sea, los fotones, viajan en el espacio desde el Sol en forma de partículas o en forma de ondas. Entonces, las dos cosas son ciertas. A veces las partículas se transforman en ondas y a veces las ondas se transforman en partículas. Y a veces las partículas viajan en forma de onda, como vemos en este caso. O sea, la partícula de luz que tiene esta forma, lo vemos aquí, pues las partículas de luz viajan como ondas, pero también se extienden como partículas, ¿no? Bueno, estas dos no llamamos oposiciones, no complementariedades, esto se complementa con esto, es lo que tenemos en nuestro propio cerebro. En nuestro cerebro tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, que gráficamente aquí está muy bien ejemplificado. Un hemisferio gris, donde están un montón de gente ahí en cubículos pequeños trabajando como en oficinas, ¿no? Y un hemisferio verde, donde todo es festivo, todo es celebración, todo es alegría, ¿no? Entonces, se sabe, bueno, los dos están puenteados, ¿verdad?, por el cuerpo calloso, pero se sabe que cada hemisferio, pues según se han ido investigando, tiene localizables esas funciones en uno de ellos. Entonces, tenemos en la parte izquierda de nuestro cerebro, tenemos lo verbal, lo concreto, lo temporal, lo secuencial, lo que sigue unas directrices, es el pensamiento convergente, o sea, esto, o sea, a partir de una base, y desde esa base, pues ir llegando a una conclusión para converger en un resultado, ¿no? Un gran esfuerzo para llegar a un resultado pequeño. Es una asociación que tiene que ver con lo auditivo, o sea, aprendemos por lo que oímos, es lo oral, o sea, es el pensamiento lineal, en definitiva, o sea, una cosa tras de otra para llegar a una conclusión. Esto más esto igual a esto. Pensamiento matemático, ¿no? Preciso, lógico, analítico, que tiene su correspondiente, tiene su parte complementaria, no su contraparte, sino su parte complementaria, con todas estas funciones. O sea, lo que no se dice, o sea, el silencio, la meditación, la calma, lo analógico, lo atemporal, lo que va más allá del tiempo y del espacio, las emociones, lo holístico o lo global. Aprendemos aquí por lo visual
Yo, por ejemplo, no soy auditivo, tengo problemas auditivos, pero sí soy visual. Entonces, todas estas cosas que estoy haciendo aquí me sirven para aprender. Hay otros que pueden aprender a través de los sonidos, de la música, ¿no? Del lenguaje de la música. Entonces, ellos, bueno, tienen más desarrollado esta otra parte, aunque la música en sí también tiene que ver con el arte, y el arte lo ponemos en esta otra columna, ¿no? La música tiene un componente artístico, pero también un componente matemático. Entonces, la música, pues es, bueno, es como un cuerpo de unión entre los dos, ¿no? Es algo muy interesante. Entonces, es el pensamiento divergente, ¿no? El pensamiento divergente es como un con. O sea, sería como la unión del pensamiento convergente. Llegamos a una conclusión después de un esfuerzo, de un desarrollo, llegamos a una síntesis. Y una vez que llegamos a un entendimiento de algo que hemos desarrollado, por ejemplo, una fórmula matemática, ¿no? Pues necesita describirse muchas pizarras, ¿no? A lo mejor ahora computadoras, ¿no? Para llegar a un pequeño, o sea, resumir en una fórmula pequeña todo lo que se ha tardado años en llegar a eso, ¿no? Pero una vez que se ha llegado a eso, si seguimos indagando nos podemos perder, o sea, nos liamos más. Entonces, la idea es, llegado una vez a un punto de entendimiento, es abrirse al vacío. Es propicio que a través del vacío y del silencio aparezcan nuevas intuiciones, para seguir desarrollándolas y otra vez al vacío, y así sucesivamente. O sea, realmente los grandes personajes que nos han traído nuevas formas son grandes meditadores, o sea, personas que en el vacío o en el silencio, en la contemplación de la naturaleza o la meditación, como por ejemplo estaba Isaac Newton, ¿no? Ahí debajo del arbolito, después de tener toda una serie de desarrollos, se pone debajo de un árbol, pues a descansar, a meditar, a estar en un momento de silencio, y le cae la manzana, ¡pac! Es un ejemplo muy gráfico, y comprende una serie de cosas, ¿no? E intuye. Entonces, esta parte es la parte intuitiva y esa es la parte racional. Y las dos se complementan, la una sin la otra. El ser y lo humano no somos seres humanos. El problema en nuestro tiempo es que nos falta esta parte. Nos falta tiempo para el silencio, para la contemplación, para la intuición. Ahora la naturaleza nos está diciendo para de esta parte de producción, consumo, racionalización, para ya ábrete un poquito a los espacios silenciosos, ¿no? Si no lo hacemos voluntariamente, la propia naturaleza nos pone de frente para que sigamos avanzando, no para castigarnos, fustigarnos, sino para seguir avanzando en nuestro desarrollo evolutivo como seres humanos. Bien, pues tenemos la ciencia y el espíritu uniéndose en la era del Aquarius, las dos ondas paralelas, ciencia y espíritu, religión y ciencia. Ya no son oponentes, son complementarios. Esto de los hemisferios pues no es de ahora, o sea, en la época de Tauro, una época también de desarrollo, veíamos los 4 signos fijos del zodiaco, estábamos Acuario, Tauro, es uno de esos signos fijos. En la época de Tauro, en la época egipcia, pues hay grabados en piedra que nos hablan de esto mismo. O sea, ¿os acordáis de Set y Osiris, el blanco y barbado, y el negro representando la noche y el día, cómo se entrelazan? Esto representa en la iconografía egipcia el poder. O sea, ¿quién tiene más poder? Se entrelazan los poderes. Aquí está el ojo de Horus en el medio, que representaría el cuerpo calloso, y cómo se va alternando las épocas, desde épocas de racionalización a épocas de buscar la felicidad, ¿no? Curiosamente, que estamos hablando de la era de Acuarios, las ondas paralelas, o sea, lo que tratamos es de que las dos cosas funcionen de forma equilibrada. O sea, se necesita lo racional, pero también lo intuitivo, como veíamos aquí antes. Razón e intuición, para configurar un ser humano completo, no un ser humano pues sesgado en una sola parte y por lo tanto enfermo. Cuando desarrollamos mucho este hemisferio, nos hacemos torpes, nos hacemos demasiado concretos, demasiado analíticos, lógicos, lineales, fríos,
calculadores, ¿no? Y eso nos crea patologías, nos crea enfermedad. Pero si solamente desarrolláramos este otro hemisferio, la parte artística, creativa, y descuidáramos este otro, como ha ocurrido a muchos artistas, muchos pues, músicos también, o sea que se van tanto por esta vía del arte, de la creatividad, que se olvidan hasta de comer y mueren pues de hambre, mueren en la miseria por descuidar su otra parte práctica. Aquarius es las dos cosas. Bueno, todo esto acontece en la era de Aquarius, hay ondas, ya no olas, hablábamos de las olas de Piscis, del agua, y ahora hablamos de ondas, estamos en el Aquarius, en la era de las ondas, todo se mueve por ondas, estamos impregnados de ondas, ¿no? En el espacio, de información que está viajando por el espacio. Estas ondas pues se vienen dando en nuestro momento ya, después del año 1948, por ahí, en distintos personajes de Oriente que comienzan a venir a Occidente. O sea, Oriente viene a Occidente, Oriente a Occidente, y Occidente se traslada al Oriente. Llega la tecnología al Oriente y llegan las corrientes espirituales del Oriente al Occidente. Entonces aparecen personajes como Paramahansa Yogananda, que fue a Estados Unidos a difundir toda la tradición hindú y principalmente la de yoga. Maharishi, que fue el gurú de los Beatles, o sea, los Beatles pues representan la música, ¿no? Que están buscando inspiración en el Oriente y encuentran un gurú, un maestro, que les sirve de inspiración. Hay personajes como Sivananda, Aurobindo, todos estos personajes que han sido los que han promovido pues lo que ahora el yoga está reconocido en las Naciones Unidas como un bien de interés general, ¿no? Afortunadamente, ya no como una cosa medio rara del Oriente, sectaria, cosas de estas que a veces pues el miedo nos ha hecho apartar, ¿no? En Occidente. Tenemos otros personajes que ya hacen ese tránsito de Oriente a Occidente, como Elena Petrovska Blavatsky, rusa, que extrae muchos conocimientos del Oriente, muy ancestrales, y los comienza a trasladar al Occidente. Ella fundó, junto con otros, lo que se llama la Sociedad Teosófica. Hay otros personajes como Krishnamurti, algunos a lo mejor no os suenan, pero si no os suenan, pues podéis acceder a ellos. Krishnamurti fue un revolucionario. En un momento dado se desligó de la Sociedad Teosófica, pertenecía a ella, y dijo, bueno, tu maestro eres tú. No busques que un maestro externo. Tu maestro está en tu interior, ¿no? Tenemos a Gandhi, que todos pues sabemos un poco su historia. Actualmente, pues los lamas, dentro de los lamas el Dalai Lama, que está difundiendo un mensaje de amor, de comprensión, que aparece por los medios de comunicación y que a pesar de que fue expulsado, ¿no?, de su país natal, pues sigue con la no violencia, no emprender una lucha violenta, sino una lucha pacífica, de dar a entender su mensaje. Que gracias a la invasión de China, pues conocemos ahora más el budismo, porque si no, a lo mejor ahí seguían todavía metidos en el Tíbet, ¿no? Quién sabe. A lo mejor no, porque estamos en el Aquarius, pero de algún modo catapultó la invasión china, aunque fue desastrosa y no debió existir, por las muertes que ocasionó, pero bueno, gracias a ello pues conocemos ahora todo el movimiento budista y su propuesta, que es una propuesta muy interesante para ser felices, o sea, porque en el fondo del budismo pues está en la búsqueda, el dejar al lado el sufrimiento y la búsqueda de la felicidad. En Occidente ya concretamente tenemos personajes interesantísimos que desafortunadamente los han eliminado del sistema escolar, del sistema de instituciones educativas, pero que aportarían algo interesante para la educación de nuestros jóvenes en la actualidad. Tenemos a Christian Rosenkreuz, que fundó la Orden Rosacruz, San Gilbert del Bedre, que creó un instrumento que se llama el arqueómetro, o sea, un mandala que sirve para relacionar todo, música, arte, alfabetos, planetas y un sinfín de cosas. René Guénon, que fue un personaje insigne, personaje que hay que leer,
para entender la nueva era. No se sabe cómo acumuló tantos conocimientos en una época que fue en el año 1800, por ahí. En Francia hay un despertar de todos estos movimientos que llamaron esotéricos, ¿no? Como de forma despectiva, pero que es una cultura diferente, es una cultura de aquí, de este hemisferio, que nos falta a nosotros, ¿no? Mientras no la complementemos, andaremos desequilibrados. Eliphas Levi, Cagliostro, Papus, Saint-Germain, Gurdjieff, Nietzsche, bueno, se estudia un poquito más en las escuelas, en los institutos, Jung, un gran poeta, Khalil Gibran, Serge Renaud de la Ferrière, impulsor de esa nueva era, que igualmente pues, propuso, bueno, actualizó un método porque ya existía, el método de hacer una tesis, como estoy haciendo yo ahora. Esta es una tesis, lo que estoy haciendo, y propuso que cada quien de esto, por ejemplo, lo que yo estoy proponiendo, tú tienes tus propias ideas, o sea, contrástalas, ¿no? Haz una antítesis para tratar de encontrar una síntesis. Y en el momento que encuentres esa síntesis, ponerlas en práctica. O sea, él pues, le llamó matesis, materializar la síntesis, que es lo que veremos al final de esta presentación. O sea, cómo podemos poner en práctica todas estas ideas para encontrar la felicidad, ¿no? También hay grupos iniciáticos que desarrollaron propuestas. Todo es discutible, o sea, porque toda agrupación no depende del grupo en sí, o sea, el grupo en sí está constituido por personas. Hay personas que ennoblecen al grupo y otros que los desacreditan. Entonces, en todo grupo siempre hay esas luces y esas sombras, que si nos ponemos a escarbar siempre encontramos sombras en cualquier grupo humano, ¿no? Entonces, eso no le quita mérito a que estos grupos hayan aportado una serie de interesantes propuestas. Son los gnósticos, los teósofos, la Orden del Temple, la masonería, la Orden Rosa Cruz. Podríamos incluso hablar de los franciscanos, que dentro de la propuesta de la Iglesia son insignes, tienen una propuesta muy diferente. Habría que ver la vida de San Francisco de Asís, como no va muy en línea con la jerarquía eclesiástica, ¿no? Y aquí en España pues tenemos unos movimientos interesantísimos, desconocidos desafortunadamente, pero que poco a poco están saliendo a la luz, de personajes iniciáticos que hicieron propuestas muy interesantes. Les llamaron los alumbrados, personajes como el Marqués de Villena, personajes como Mario Rosso de Luna, que tenía, antes de la Guerra Civil, tenía algunas calles de Madrid por ahí con su nombre, pero luego las quitaron, o sea, le anularon, y este personaje fue un personaje interesantísimo, ¿no? Tenía reuniones en el Ateneo de Madrid, cuando el Ateneo pues era una fuente de inspiración de muchas personas que se reunían ahí para ser libres pensadores, no influenciados por el dogma de fe. Hay un personaje que yo, este sí ya lo conocí, ¿no? Eduardo Alfonso, que fue uno de los primeros médicos naturistas y que tuvo que emigrar a Argentina, México, Argentina, América, pues por la presión, ¿no? La presión que ejerció la dictadura sobre estas personas que eran diferentes y no estaban alineados con este tipo de pensamiento lineal, ¿no? Pensamientos más mágicos, ¿no? Y últimamente pues tenemos algunos que están haciendo propuestas muy revolucionarias, que están siendo desacreditados muchas veces, Osho Rajneesh, Deepak Chopra y muchos otros que hay por ahí que si nos metemos en este sistema de Internet, pues nos están aportando cosas muy, muy interesantes, que todavía no son muy conocidos y a lo mejor no lo serán, pero están formando una masa crítica, miles de personas anónimas, como yo, como tú, que estamos creando un campo mórfico. Campo mórfico, esto es una expresión que acuñaron los científicos y que quiere decir la influencia que ejerce alguien que descubre algo sobre el resto, como una red, ¿no? Como el resto de su especie. O sea, por ejemplo, se hizo una comprobación que un mono utilizó un utensilio en África, o sea, una pajita, para extraer hormigas y comérselas. Lo cual, pues,
Sería como decir que el mono pues ya tiene algunas cualidades humanas, o sea, crea instrumentos, ¿no? Quitó a la pajita, a la ramita, le quitó sus ramas y creó un instrumento para poder comer, meter la pajita en el agujero y sacar hormigas, ¿no? Y lo que hizo este mono en África, todos los monos del mundo, sin mandarse correos electrónicos, ni WhatsApp, ni nada de eso, pues empezaron a reproducir el mismo comportamiento. Quiere decir que cuando alguien de una especie progresa, toda la especie progresa, pero también hay su contraparte. Cuando alguien de la especie nos hunde en la miseria, todos nos vamos con él. O sea, esa es nuestra gran responsabilidad, porque no vamos nosotros solamente a la oscuridad, arrastramos a muchas otras personas. Y ha habido ejemplos, ¿no?, a lo largo de nuestra historia, como personas patológicamente desequilibradas nos han inducido a lamentables conflictos bélicos donde millones de seres humanos perdieron la vida. No hace falta referirse, todos tenemos en mente varias personas de este tipo, pero ahora estamos creando ese campo mórfico, está creando esa masa crítica que está provocando un gran cambio. La masa crítica quiere decir que cuando el 51% de nuestra especie se enrumba en una dirección, todos vamos para allá, aunque algunos se queden retrasados. Esto ha ocurrido siempre y va a ocurrir también ahora. Hay un gran cambio y ese gran cambio lo estamos produciendo muchas personas, aunque haya resistencias, aunque haya descrédito, aunque haya crítica y humillación a veces, ¿no? Difamación y todo eso, ¿no? Pero ahí vamos adelante. Bueno, estamos ya sobre la era del Acuario y vamos a ver las diferencias entre Piscis y Acuarios. Vamos a ver que Piscis y Acuarios hay unas notables diferencias. O sea, en Piscis todo el aprendizaje era a través de la presión. La sangre, la letra con sangre entra. En Acuarios es la inspiración. Ya no vale presionar a los jóvenes. Hay que inspirarlos para que ellos emprendan su propio camino, no presionarlos, ¿no? En Piscis existía una moral única, para todo el mundo igual. Todos teníamos que encajar en la misma moral. Hay una serie en Netflix que está muy interesante, que os recomiendo, que se llama Ana de las Tejas Verdes, donde refleja muy bien este tránsito desde la moral a la ética. Os recomiendo que la veáis. Es una serie que os va a gustar muchísimo. Y todo lo que pudiera yo decir de esto, del tránsito de la moral a la ética, está reflejado ahí en el personaje rebelde, ¿no?, que es esa Ana pelirroja, ¿no?, pecosa y rebelde, ¿no?, de algún modo, que es Acuarios. O sea, Acuarios es la revelación de algún modo, la rebelión contra conceptos ya caducos, ¿no? Entonces, la ética no es lo mismo que la moral. La moral es igual para todos. La ética, cada quien tiene que descubrir su propia ética. Lo que para mí es ético, para otro no. Digamos que hay una ética universal, que es la ética del servicio y de no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Pero a partir de ahí, cada quien tiene que formar su propia ética en su comportamiento sexual, su comportamiento económico, su comportamiento social. O sea, no va a haber una ética igual para todos. Cada casa, como dicen por ahí en el anuncio, es tu república independiente, ¿no? Es crear tu propia república independiente, el autogobierno de ti